Apreciados hermanos en Cristo, quiero leer las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Dice la palabra de nuestro Dios así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aquí vemos una historia sumamente interesante. Yo he intitulado este pensamiento «Librado por milagro», porque Pedro fue librado de la muerte por un milagro. Dice el Salmo 33, versículo 18, «He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia». Podemos decir, Dios contesta la oración, tanto la individual, la oración personal, como la oración colectiva, entre varios. La iglesia que ora es una iglesia activa, es una iglesia pujante y, por ende, una iglesia bendecida de Dios. El orar sin cesar es una de las características de una iglesia normal. Más que nunca es necesario poner énfasis sobre esto, ya que la tendencia acentuada de todos los tiempos y mayormente de nuestros días es la de no dar a la oración el lugar que en la vida de la iglesia debe tener. Hemos estado presentes en muchas iglesias en la reunión de oración y hemos podido ver y presenciar de que es la iglesia menos concurrida. Es la reunión donde se nota la ausencia del pueblo de Dios.
no se le da el lugar importante. Considero que todas las reuniones son importantes, pero después de la Cena del Señor, creo es la reunión de oración, la que la Iglesia debe tomar muy en cuenta como una reunión que no debe faltar, a la cual no debemos faltar. Hay 3 personajes relevantes en nuestra lectura bíblica. Tenemos primero el tirano ensalzado, es decir, Herodes. Segundo personaje relevante, el siervo encarcelado, Pedro. Y tercero, el ángel enviado. El tirano ensalzado que se ensalzó a sí mismo es Herodes. Y este Herodes es Herodes Agripa I, o primero, nieto de Herodes el Grande. ¿Saben quién era Herodes el Grande? El que hizo matar a los niños en Belén cuando nació el Señor Jesucristo. Veamos 3 cosas de este tirano que se ensalzó a sí mismo. Primero, lo que sobresale en este hombre es su maldad. ¿Por qué? Porque en el relato bíblico nos muestra que elimina a Jacobo. Dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, en el verso 2. Y en el verso 4 dice que encarcela a Pedro. Segundo, la miseria de este individuo. ¿Por qué digo miseria? Porque fue burlado por Dios mismo. Lean el versículo 19. Fue aclamado por el pueblo, leyendo los versos 21 y 22. Y según el versículo 23 de este capítulo 12 de los Hechos, fue castigado por el ángel. Ahí tenemos su muerte, su maldad, su miseria y su muerte. Y hablando del siervo encarcelado de Pedro, lo tenemos en la cárcel, encarcelado por Herodes, el verso 4. Lo encontramos a Pedro en la calle, verso 10, libertado por el ángel. Y en el verso 12 lo encontramos en la casa, escuchado por la iglesia. Y el tercer personaje es el ángel enviado por Dios. Primero, para libertar a Pedro, versículo 7. Segundo, para castigar a Herodes, versículo 23. La lectura del capítulo nos sugiere 4 pensamientos importantes a los que yo me quiero referir. Primero, la oposición del enemigo. Yo digo, y ustedes mismos se dan cuenta, mis hermanos, que cuando se hace algo efectivo para Dios, de inmediato se manifiesta la oposición en un sentido u otro. Se presentan las dificultades y estas pueden ser de carácter interno o externo. Iglesias que están prosperando, Dios está bendiciendo y de repente comienzan las rencillas, las discusiones, los entredichos entre los hermanos y se produce un trabajo del enemigo de las almas en medio del pueblo de Dios. Esa es una dificultad interna, pero en este caso que estamos analizando es una dificultad, una oposición externa. La predicación del Evangelio entre los gentiles fue ricamente bendecida por el Señor, como fácilmente se deduce leyendo los 2 capítulos anteriores. Esto es profundamente desagradable para Satanás, y muy pronto Satanás halla los medios para demostrarlo. ¿Cómo?
Jacobo, el hermano de Juan, llega por la enemistad de Satanás a la obra y a los siervos de Dios, Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Salomé, llega a engrosar las filas de los mártires. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. No salva a Jacobo de la muerte, pero sí a Pedro. ¿Lo entiende usted? Yo no lo entiendo. Ojalá un día quizá sepamos el por qué Dios hizo de no salvar a su hijo fiel Jacobo de la espada del asesino Herodes, pero salvó a su siervo Pedro. Otro punto relevante es la oración de la iglesia en el verso 5. Yo me atrevo a decir, bienaventurada la iglesia que ora. Podemos afirmar esto sin temor a equivocarnos. La oración ocupa un lugar muy importante en el libro de los Hechos. Si lo leemos, vamos a encontrar siempre a los hermanos orando. La iglesia primitiva concedió a la oración el lugar que realmente le corresponde. No nos debe extrañar el hecho indiscutible de que Dios honró esta práctica esencial y saludable, manifestando de distintas maneras su presencia y su bendición. Dios respondió ampliamente a la fe de los suyos. Llama la atención de que en el caso que estamos comentando, la aparición de Pedro en la puerta en la casa de María, la madre de Juan Marcos, cuando ya el ángel lo sacó y lo liberó, la aparición de Pedro en la puerta causó espanto. Versículo 16 dice así. Y esto resulta desconcertante. ¿Acaso no estaban orando para que Dios lo libere? Y ahora se espantan cuando saben que ahí a la puerta está Pedro. Todo indica que los creyentes se asombraron cuando tuvieron delante de ellos la evidencia de que Dios contesta la oración. Otro pensamiento relevante es la observación del cielo. No debemos decir que Pedro no hubiera sido librado de las garras de Herodes si la iglesia no hubiera orado por él. De ninguna manera. Dios ya tenía su propósito para Pedro y el Señor mismo le había dado a entender con qué muerte había él de glorificar a su Padre. Así le dijo el Cristo resucitado a orillas del lago en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en los versos 18 y 19. Pedro sería ahora librado de la muerte, pero no lo será más adelante. Ni aun si todas las iglesias oraran sin cesar por él. Ya estaba en los planes de Dios así. Dejando a un lado el complejo problema de la soberanía divina, debemos tener presente que Dios puede contestar nuestras oraciones afirmativamente o negativamente. Pero en todos los casos, Él, nuestro Dios, interpreta nuestra verdadera necesidad y responde siempre. Y lo decimos deliberadamente, responde siempre para su gloria y para nuestro bien. Nosotros debemos orar, creer y confiar. Y en cuarto lugar, tenemos la operación de la ley de retribución en el versículo 23. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios
y expiró, comido de gusanos. Aquí vemos la ley, la operación de la ley de retribución. Está escrito: lo que el hombre siembra cosecha. Dios salvó a Pedro, su siervo, de la muerte, pero no libró a Herodes. Su ángel libró al perseguido, pero hirió al perseguidor. La razón por qué fue herido no fue precisamente porque mató a Jacobo y porque quiso matar a Pedro, sin contar todos los demás crímenes que este siniestro personaje cometió, sino más bien porque no dio la gloria a Dios. Por eso fue herido por el ángel y comido por los gusanos, porque no dio la gloria a Dios. Culminó su larga carrera de pecado, adoptando este hombre, este rey, una actitud intolerable, una actitud indebida, injusta e inadmisible. Herodes murió comido de gusanos, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay una cosa, y esto debe ser o debe servirnos a nosotros de estímulo. Dice el verso 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuánto aprendemos acá? Parecería que Rode, la muchacha que fue a abrir la puerta, era la única que creyó que Dios contestaría inmediatamente la oración. Los demás se asombraron. Eso nos llama la atención. Pero a veces somos así. Oramos al Señor pidiendo que Dios nos bendiga, Dios nos bendice y después decimos, yo tuve suerte, más bien dicen. No dicen, yo oré y Dios me contestó. Ya le echamos, se lo endosamos a la buena suerte. Hermanos, ¿cuánto tenemos para aprender? Nosotros tenemos que orar, creer y confiar y esperar que el Dios nuestro, en su soberana voluntad, nos dé la respuesta de acuerdo a aquello que nos va a hacer bien a nosotros y va a traer honra y gloria a su nombre. Que el Señor nos bendiga a todos.